Hola, yo soy Fernanda García. Y yo soy Didier Solo y acompáñennos a conocer Casa Luz. Casa Luz empezó como, bueno, lo que quería transmitir es ser un estilo de casa contemporánea con un estilo escandinavo. Entonces, nuestra premisa era, como su nombre lo dice, que sea una casa muy bien iluminada, generalmente por luz natural, porque nos gusta mucho que en los proyectos haya iluminación natural, y con un estilo muy propio de ella, ¿no? De la casa. O sea, teníamos esta intención, pero también era un poco complicado porque es una casa en una sola planta prácticamente. Casi no hay casas ya en una sola planta en la Ciudad de México. Entonces, como teníamos esta característica, pues dentro de la casa abrimos diferentes huecos que nos permiten la entrada de luz a diferentes horas, ¿no? E incluso a diferentes estaciones del año. Entonces, al tener un recorrido de la luz del sol en diferentes horas y espacios, pues eso nos daba como la posibilidad de jugar mucho con la iluminación, no solo natural, sino también artificial. Y la otra condicionante, creo, o bueno, no condicionante, característica, era que pues al usar un estilo pues un poco nórdico, escandinavo, pues empezamos a jugar mucho con las molduras, con un lenguaje mucho más contemporáneo, ¿no? La iluminación artificial nos ayudó a destacar los elementos que eran como las molduras, las cornisas, los soclos, porque la luz que es como que baña los muros ayuda a resaltar las molduras, entonces eso nos ayudó un montón. Y eso nos permitió tener como, digo, en el proceso ya ciertos acentos o guías de iluminación, ¿no? O sea, por ejemplo, en Casa Luz hay un pasillo que nos lleva al área ya privativa, y entonces teníamos una moldura muy bonita que nos permitió mandar una luz guía por toda la circulación. Entonces, no sé, creo que eventos como esos los fuimos descubriendo también en el proceso. A mí eso me encanta porque personalmente llevé la obra, entonces me tocó estar allá y ver cómo se iba transformando la casa. En la oficina nos gusta mucho especificar detalles y trabajarlos a un nivel ejecutivo cuando son planos. Entonces, para mí el mayor reto fue pensar en lo micro haciendo lo macro, ¿no? O sea, cuando estábamos haciendo, no sé, cimentación o preparaciones de muros y muchas cosas, acordarme de aquí tiene que pasar una tubería, una manguerita, un paso para que después en lo micro todo saliera muy bonito. O sea, la verdad es que Casa Luz no tiene cables fuera de lugar, no tiene detalles que no estaban ya pensados, ¿no? Ni escalones donde no iban a estar. Entonces, eso de estar pensando en estas dos grandes variables, yo creo que fue un gran reto. Y yo lo disfruté un montón en la obra todo el tiempo. Yo creo que un reto, o bueno, no sé, a mí se me hace como el tiempo que pasó el proceso del diseño a la obra, porque estuvimos un rato parados. Muy largo. Entonces, de repente, o sea, todos estos detalles que ya habíamos concebido de alguna forma, o sea, más o menos pasaron como 2 años de que los diseñamos hasta que se ejecutaron. Y hoy en día, en la construcción y en diseño pasan muchas cosas en 2 años, ¿no? Entonces, muchas cosas que teníamos preconcebidas, sobre todo a nivel detalle, con iluminación, por ejemplo, pues fueron cambiando mucho en el proceso. Entonces, ya, o sea, sí, toda la obra negra y todo esto, pero ya cuando empezamos a llegar a la obra gris y la obra blanca, pues era como otra vez abrir la carpeta, ver los detalles, ver qué queríamos. Oye, este producto ya no está en el mercado, pero ahora encontramos estas molduras que son más delgadas. Y, ok, bueno, si son más delgadas, ¿qué está pasando con la iluminación? También hay un luminario así de delgado, y entonces, o sea, iniciar otra vez ese proceso de exploración, yo creo que fue un poquito complicado. Pues muchísimo, porque era un elemento bien importante que nos iba a ayudar a destacar cosas que queríamos, ¿no? Un poco lo que platicaba Didier. Y fue bien interesante porque al final la iluminación no competía contra la iluminación natural, sino que juntas creaban ambientes bien bonitos. O sea, por ejemplo, en las regaderas hicimos tragaluces de luz cenital
que en las mañanas te bañas a la luz del sol, súper rico y una luz muy, muy natural, pero en las noches si te quieres bañar, ese mismo tragaluz tenía un detalle de un perímetro de luz que te bañaba igual en las noches. Entonces, ese tipo de detalles que agregamos en la casa fue súper bonito y yo creo que convivieron muy bien los dos tipos de iluminación, los que destacaban elementos y los que iluminaban general. También algo que me parecía bien importante y que nos pasó con Ilux es tener ciertas luminarias que nos ayudaban a con poca saturación de luminarias, iluminar mucho espacio y grandes alturas, o sea, porque en el salón principal teníamos doble altura y entonces eran estos luminarios chiquititos que alcanzaban tiros muy altos y también nos ayudó un montón. Sí, de repente había como muchas discusiones en eso porque, bueno, o sea, hablando con otros proveedores también, había ciertos espacios donde al tener una altura pues, ya considerable teníamos mucha sombra, ¿no? Entonces, pues ahí nos tenías en obra así de, oye, pero es que aquí veo una sombra. Y otra así de, no, es que yo no la veo. Sí, sí se ve porque mira cómo se va degradando. Ah, no, sí, sí se ve. Entonces, pues había como muchas pruebas sobre la marcha, ¿no? O sea, de cosas que queríamos, cosas que no queríamos, pero que estaban pasando y que asumíamos como la decisión de si queremos que pasaran o más bien vamos sobre la idea original, ¿no? Y bueno, pues el proyecto se llama Casa Luz, entonces de repente era jugar otra vez iluminación natural, iluminación artificial y luego con la iluminación artificial se abrían como diferentes campos que eran los escenarios, ¿no? Entonces era cuando tenemos luz en molduras, cuando tenemos luz en plafón, cuando tenemos luz de cortesía por piso. Digo, o sea, al final de cuentas pues era un campo muy muy amplio que poco a poco tuvimos que ir desmenuzando, ¿no? Pues fue un gran aliado, o sea, cuando empezamos ya a revisar cuántas especificaciones de Ilux teníamos en este proyecto eran todas, o sea, de verdad, en el área de servicio tenemos las cuadraditas, en el área de la entrada los spots a piso, las luminarias, elegimos unas luminarias muy elegantes para nuestro estacionamiento, son estas barras colgantes, están muy lindas, pero sí, la verdad fue un capricho esas luminarias, o sea. Sí, y también, o sea, el estar explorando su catálogo, o sea, por ejemplo, las Raster, que son una maravilla, que estuvo muy chistoso porque pues teníamos ya un juego de molduras en plafón en la estancia y estábamos buscando como qué tipo de luminaria era la que queríamos ahí, entonces encontramos la Raster y fue así de, ¿cuánto mide? No, pues creo que mide como 1 pulgada o algo así, y entonces, ¿y cuánto mide? Centímetros. 1,5 pulgadas. ¿Y cuánto mide la moldura? 1,5 pulgadas. No manches, ¿cómo? Entonces fue como empatar la moldura justo con el luminario y, o sea, fue como estas buenas sorpresas, ¿no? Sí. Y una cosa nos llevó a la otra, o sea, pues de repente fue así como, oye, pues si Ilux ya nos está ofreciendo todas las soluciones, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a trabajar más con ellos. Y de ahí, pues lo fuimos llevando también a otros proyectos, porque cosas que no podíamos aplicar en Casa Luz, pues de repente era así como, pues déjale un post-it y luego pensaremos en dónde lo podemos ocupar, ¿no? Las regletas que nos ayudaban con toda la luz perimetral y los cajillos, la verdad es que sí lo ocupamos en un montón de espacios y nos facilitaron muchas cosas. Esta luz chiquitita que te digo que nos ayudó a las dobles alturas fue súper, súper buena también. Sí, o las regletas que ocupamos en los vestidores y en los baños, ¿no? O sea, de repente este nicho de luz cenital del que habla Fer en la regadera, pues queríamos contestarle de alguna forma en el WC o en el vestidor, ¿no? Entonces, pues en ese sentido las regletas que tienen nos ayudaron mucho como para replicar el mismo concepto y decir, ok, ya tienes un cubo de luz en la regadera, ahora tienes un cubo de luz en el W, ahora tienes un cubo de luz en el vestidor. Sí. Estuvo padre eso también. Y también que pudimos ir a su showroom, ver las luminarias con el cliente, nos las prestaron, las montamos en el espacio, las vimos en físico y ya, o sea, fue como, sí, o sea, como que todo fue muy fluido y eso nos ayudó también mucho, sobre todo con el cliente.